y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Oh, amados, gracias, buenos días. Un gozo estar escuchando este tremendo y precioso canto. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, dice esta preciosa adoración. Loli, querida hija, bendiciones. Hermano José Velandia, bendiciones, amén, que nos escriben. Y yo les invito, no sé por qué razón, he olvidado decirlo desde que transmitimos en vivo, antes en YouTube, ahora directamente en Facebook. Ustedes tienen la capacidad de hacer comentarios y yo el compromiso con el Señor de, claro, no por escrito porque sería muy lento, pero sí al ver yo los comentarios o las preguntas, incluso aquí mismo, en vivo, conforme a lo que el Espíritu de Dios nos hable, dar respuesta, dar guía, dar dirección de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Igual lo hacemos acá, quienes presencialmente nos acompañan, porque yo sé, yo estuve también muchos años sentado y de repente todavía, cuando en algún momento visito, porque lo hago, visito, sea en video, sea también remotamente, pero a veces en ocasiones presencialmente, alguna congregación de algún varón de Dios que el Señor mueve en mi corazón y tengo preguntas, ¿verdad? Quisiera estar ahí al lado del pastor o del predicador en el momento y hacerle algún comentario, pregunta, algún complemento, y la verdad es que las redes sociales tienen esa ventaja preciosa de que si uno las está viendo puede hacer el comentario en línea y tengo yo instrucción de Dios, así también acá, bienvenidos en Periscope, para quienes nos están viendo, recibir mensajes yo o acá en Facebook en línea, recibir los comentarios y yo dar respuesta, comentarios, abundar, profundizar un poco más en lo que el Señor nos esté moviendo y estemos pensando. Así que, primero Dios, haremos esto más de una vez, se los digo porque el propio Señor me ha hecho mucho hincapié en que así es como lo haga yo, que en todo tiempo y en todo momento estemos compartiendo y estemos interactuando con ustedes. El mensaje esta mañana tiene que ver o es directamente en relación con lo que ya nos compartía el Señor en el devocional de diezmos y ofrendas previo a nuestro mensaje o el mensaje del Señor esta mañana. Ya no soy esclavo, así como esta preciosa adoración que nuestro hermano Julio Mergar y nuestra hermana Cristina de Clario tienen este precioso salmo, este canto, así le llamo yo salmos, este canto precioso de parte del Señor compartiéndonos. Ya no soy esclavo. En el mensaje, en esta 183, en esta reunión 183, la realidad es que en el fundamento doctrinal de este ya no soy esclavo, de esta serie Vida de Oración, larga serie ya porque la traemos desde el mes de enero al menos, en una y otro mensaje desde diferentes ángulos, el Señor hablándonos. Y el fundamento doctrinal está en esta ocasión en la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 1 al 7. La carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 1 al 7, en donde dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, así dice la palabra de Dios, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Nuevamente, Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Palabra del Señor. Lo voy a leer también en inglés por
ya compartir que tenemos, sobre todo en otras redes sociales como Periscope, en donde principalmente la lengua de las personas que nos contactan es en inglés. Galatians chapter 4, the letter of Paul to the Galatians chapter 4 verses 1 to 7, that says at the letter, what I am saying is that as long as an heir is in Jewish, he is no difference from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to wardens and trustees until the time set by his father. Verse 3, so also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces, or under the basic principles of the world. Verse 4, but when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, redeemed those under the law that we might receive adoption to sonship. The Greek word for adoption, by the way, to sonship is a legal term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture. Verse 6, because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out Abba. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. The word of God. Amados en Cristo, una disculpa. Familia natural, que está acá también, familia de la fe. A todo buscador de amor, de verdad, de esperanza. Bienvenidos a esta casa del Señor. Reino de Dios Ministerios. Porque esta mañana del domingo 7 de abril del año 2019, como ya compartimos, además de recibir del Señor, de parte del Señor, su mensaje, su ministración. Welcome here in Praise Cup to I don't know if you are speaking in English or Spanish, but welcome. Recibiremos de parte del Señor, we will receive from the Lord a message and a ministration that has a special foundation, una especial fundamento que es sensible para atravesar. That is sensible to walking through and to end. Y finalizar la transición. To end the transition and transformation. Para finalizar la transición y transformación correspondiente de la que nos ha venido hablando y ministrando los últimos domingos. It is necessary that we finish the transition and the transformation in the correspondence to the messages that we were received in the last Sundays, the 2 or 3 Sundays. El Señor nos dice con precisión esta mañana en el versículo 3 de Gálatas 4, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. So also when we were underage, we were in slavery under elemental spiritual forces or under the basic principles of the world. ¿En dónde hemos estado viviendo y bajo qué reglas, bajo qué leyes hemos estado viviendo? Y es que quizá, queridos amigos, amados en Cristo, aún nos sentimos así. No todo el tiempo, pero bajo ciertas circunstancias, en ciertas ocasiones nos sentimos todavía así, confundidos. Sueltos, solos, como si cuando somos bebés que los papás, mamá de un lado, papá del otro, nos agarran uno de cada una de nuestras manitas y sabemos que nada va a pasar porque ellos nos van a estar cuidando, nos van a guiar, vamos a caminar de su mano. Y de repente cuando estamos empezando a caminar con el Señor, o aún teniendo ya tiempo caminando con el Señor, no comprendemos qué está sucediendo y algo sucede que no es conforme a lo que esperaríamos que estuviese sucediendo. Y nos sentimos justo así, como niños temerosos, como si estuviéramos sueltos de la mano de Dios, sueltos de la mano del Padre. Y el Padre
quiere regalarnos libertad y que entonces vivamos en plenitud nuestra libertad. Eso es lo que el Señor quiere en verdad. Así que en Cristo yo te invito a que no te alejes y que si tienes aún dudas, como ya comentaba, o que estamos en redes sociales y tenemos la posibilidad de recibir de comentarios, tengas, amado, capacidad de que te ofrece estas redes sociales para mandar comentarios y hasta preguntas, porque yo tengo instrucción de Dios de ser muy abierto y compartir de lo que Dios tiene, responder, ampliar, enriquecer, ser fuertes en lo que estamos haciendo. Así que, amados, en el nombre de Jesús les invito a que nos acompañen y por lo pronto le pido a mi esposita amada que nos acompañe en oración para que este mensaje que esta mañana el Señor tiene tenga el impacto que Dios ha planeado para nosotros, que Dios ha diseñado y que yo clamo para que nos hable con fuerza, con poder y que en esta oración que yo sé que es el ministerio de mi esposa amada, el clamar, el orar, el estar sensible siempre a la voz de Dios, Dios escuche en esta entrega que yo le pido ella haga. En el nombre de Jesús, amada, por favor, te pido que con humildad, yo te pido con humildad que vengas y hagas esta oración para nosotros, para entregar al Señor este mensaje. Buenos días. Vamos a hacer esta oración y vamos a inclinar nuestro rostro ante nuestro Abba Padre. Bendito Dios, gracias te damos, amado mío, por esta mañana. Gracias, Padre bendito santo, porque en ti podemos ver, Señor, la libertad que tú quieres ofrecernos en este día, en esta mañana, Señor. Queremos abrir nuestros corazones a ti, Padre. Gracias porque sabemos que tú nos has llamado a libertad. Que en ti, Padre, no hay esclavitud, sino que tú eres quien nos has traído, Señor, a través de tu Hijo hermoso, a través de Jesús. Este tiempo, Señor, para que abramos nuestros corazones a ti. Permite que podamos escucharte. Permite, Dios, que todo lo que tú vas a hablar en este día, en esta mañana, Señor, sea para traer a nuestras vidas, a nuestros corazones, este tiempo de libertad. Gracias, Señor, porque tú has estado hablando de la transición, porque tú has estado hablando de momentos, Padre bendito santo, que aún en medio, Padre, donde no hemos visto quizá la luz, aún en medio de donde nos hemos sentido, Señor, débiles, donde quizá nos hemos sentido, Señor, viles. Padre, tú dices que de lo vil y de lo menospreciado, Señor, tú nos sacas para hacernos, Padre bendito santo, conforme a tu diseño divino, conforme a lo que tú has puesto y has sembrado, Señor, Padre, en nuestras vidas, desde mucho antes que siquiera nos pusieras en el vientre, Señor. Gracias porque tú nos pensaste, porque tú, Señor, has visto en nosotros lo que quizá no hemos visto aún, pero que tú, Señor, ya lo diseñaste. Gracias por pensar en nosotros. Gracias, Señor, porque aún siendo como somos, Padre, tú nos has visto y nos sigues viendo con ojos de amor y de misericordia. Gracias por lo que tú estás obrando en cada vida, Señor. Tú eres el único Dios de libertad, el único Dios que ve, Señor, mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por lo que tú quieres obrar en nuestras vidas. Trae a nosotros, Señor Padre bendito santo, esta libertad, porque ya no somos más hijos de la esclava, sino hijos de libertad en ti. Gracias, Señor, por lo que tú estás obrando y permite abrir nuestros corazones para recibir tu mensaje en esta mañana, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. No te vayas. Quiero orar por ti, Padre. Gracias, Señor, por la vida de esta hermosa mujer, tu princesa, mi amada esposita, tu amada primero, Señor.
Yo la bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y esta oración preciosa que ha salido de su corazón, lleno de tu Espíritu Santo, Padre, sé que sube como olor fragante, en gracia, en unción, en poder, y que tú obras, Padre, conforme al corazón y el latir y lo que ella ha clamado, Padre. La bendigo, la bendecimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bendiciones preciosas. Testimonio, amados, porque fíjense que ayer, y como les diría yo, con algo que ha caracterizado, o al menos me ha pedido a mí el Señor desde que empezamos esta obra ministerial, fue que fuéramos completamente transparentes al respecto de lo que el Señor hace. Y ayer justamente estaba yo preparando la reunión, nuestra asamblea, como el Señor nos ha pedido llamarle, intentando hacerlo desde ángulos distintos, conforme al lugar en que nos encontramos, y la verdad es que no se veía bien. Y en algún momento mi esposa me lo hacía ver de alguna manera, por razones distintas a las que a mí me ocupaban, y característico del hombre, no la escuché, ¿verdad? Así que oro por ella ahora, porque veo este corazón precioso que mi esposa tiene. No porque ustedes o yo no lo tengamos, lo digo porque tiene un llamado muy particular, así que como el Señor siempre me ha pedido hacerlo, yo soy completamente transparente, y como humano que soy yo acá, si a mi esposita le lastimé anoche, una disculpa, amor, que sea pública, porque así es como los cristianos debemos hacerlo. Te amo con todo mi corazón, preciosa. Bien, vamos a dar cabida a lo que el Señor nuestro Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y es que cuando el Señor movía mi corazón a lo largo de la semana, a diferencia de otras semanas, pues pasaban los días y pasaban los días y pasaban los días, y honestamente yo no sentía de parte de Dios qué mensaje Él quería compartir. Y tampoco si era parte de la serie o la serie terminaba, como lo ha hecho en otras ocasiones, nos avisa con tiempo que va a terminar una serie, y en otras simple y sencillamente de un domingo a otro ya acabó, ¿no? Y nos mete, le da la vuelta a la página, por así decirlo el Señor, y nos mete a otro tiempo. Bueno, en esta ocasión no es así, continúa la serie, pero me estuvo, no sé por qué razón, o al menos quizá mi corazón no estaba sensible, o quizá yo no lo había escuchado lo suficiente, porque todos los días tengo no uno, ni dos, ni tres, sino varios tiempos con el Señor. Pero esta adoración preciosa de Julio Melgar, ya no soy esclavo, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. Había impactado mi corazón tiempo atrás, pero concretamente esta versión preciosa, en donde un Julio Melgar, que como ustedes ven, si buscan el video en YouTube, ya se le nota cierta enfermedad. Ustedes sabrán, la mayoría, y si no, bueno, nuestro hermano Julio ha estado pasando desde hace tiempo, ya más de un año, por una enfermedad muy fuerte, en donde, si bien físicamente débil, espiritualmente más fuerte que es un impresionante, ha sido un testimonio de bendición para mucha gente. Y por más que muchos puedan criticar la manifestación del hermano Julio, o más bien la manifestación de Dios por medio del hermano Julio, su testimonio es impactante. Ha conmovido a muchísimos hijos de Dios, a muchos ministros de Dios como este que habla, y otros que son muy conocidos y que tienen los medios, han ido directamente a verlo a su casa, han hablado con él, han grabado videos, y todo lo que hace este varón tremendo de Dios es dar todavía más y dar todavía más y dar todavía más. Y concretamente cuando nuevamente escuchaba este canto dije, claro, tiene que ver con esta vida de oración. Ya no soy esclavo más, porque todavía ayer, y justamente al respecto de lo que acabo de compartir, el testimonio personal, tengo yo un esclavo muy personal, y ese esclavo se llama perfección. Yo no puedo hacer la perfección, pero soy muy esforzado, y tengo que decirlo, no es raro que me acabe afanando para que algo salga muy bien, y entonces acabo haciéndolo yo y no permito que nadie me ayude, porque según yo solamente si yo lo hago queda bien. Ya, dicho está. Hay un tema de esclavitud en mí.
Así que durante la semana el Señor movía mi corazón y fue hasta el viernes en que yo esperaba recibir de su parte que Él me permitiera, el que Él me usara, que Él compartiera, y movió mi corazón al respecto de esta libertad que tanto anhelamos los hijos de Dios. Pero aunque no, en muchas ocasiones hay que reconocerlo, al menos lo hago yo, ni siquiera comprendemos y mucho menos discernimos en realidad de qué habla Dios cuando habla de libertad, conforme a lo que ya nos habló en el devocional previo. Aquí en Gálatas, claro, en el capítulo 4, versículos 1 al 7, como nos acaba de compartir, pero también ahí en la carta de Juan, en el capítulo 8, versículo 14, y en primera carta de Pablo a los Corintios, como nos compartía el Señor, la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 7, versículos 22 y hasta el 24, como lo hizo en la devocional de diezmos y ofrendas. ¿Qué es lo que nos tiene atados? ¿Qué es lo que nos hace permanecer? El que no realmente nos movamos. En este tiempo la humanidad y una gran parte de la que debiera de ser su eclesia, así es como se denomina desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo igual, su eclesia, su asamblea, ese es el significado de esta palabra en hebreo. En verdad, su eclesia no vive libre. Vive atada a un montón de cosas que no debiera estar atada, conforme a todos los versículos que acabamos de compartir en este Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 33 y hasta el 35, o en esta Primera de Corintios capítulo 7, versículos 22 hasta el 24, o en este Gálatas capítulo 4, versículos 1 y hasta el 7, por dar 3 porciones claras de la Escritura en donde habla de esclavitud al pecado y a los hombres. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, seguidores en Cristo, lectores, la esclavitud es una forma de sometimiento del hombre por el mismo hombre, que se practicaba desde la antigüedad, pero luego de una larga lucha que alcanzó siglo XIX y hasta principios del XX, aunque en algunos lugares, lo creas o no, todavía existe esto, muy puntualmente, hubo una larga lucha. Bienvenido, Jorge, acá en Periscope, bienvenido. Estamos hablando de ya no ser esclavo y vivir en libertad conforme a la palabra de Dios y la promesa de Jesús mismo. Si tú crees, y si no, te invito a que lo hagas, bienvenido. Si bien la esclavitud ya no existe oficialmente ya no existe, todavía hay, pero ya no existe oficialmente, y esas cadenas de metal cayeron, aún el hombre está siendo atado por el amor al dinero, a la vanidad, al orgullo y a todo aquello que es pecado y que anula la libertad que Dios le promete y que Dios le dio al ser humano por medio de Jesucristo. Esa es la pura verdad. Dice la palabra de Dios nuevamente en Juan, en el capítulo 8, versículo 34. Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y es que, amados, el pecado es la peor forma de esclavitud que el ser humano puede enfrentar. Te ata, te somete, te avergüenza, te tropieza, te estorba, te ancla, te detiene, no avanzas. Y el diablo es astuto. Y siempre está tratando de encontrar ese punto. Es más, los conoce, en donde tú y yo somos débiles y nos trata por todos los medios de hacernos caer, de hacernos tropezar, de encadenarnos, de oprimirnos. Cosas todas que nos paralizan y que poco a poco van acabando con nuestra paz interior, con nuestra vida espiritual incluso. Sin importar que seas un consagradísimo y santo hijo de Dios. Cuando hablo de santo es que vives apartado ya para Dios por convicción personal. Muchas son las personas que creen que gozan de una libertad plena y que por ello pueden hacer lo que quieren.
como quizá consumir drogas, alcohol, ver pornografía, robar, mentir, engañar, cosas que son muy comunes en el mundo. Ahora bien, si analizamos, amados, la supuesta libertad que disfrutan o que disfruta cualquier persona, cualquier ser humano, aún los cristianos, bienvenido Pedrín, bienvenido acá en Periscope, estamos hablando de ya no ser esclavo, vivir en libertad conforme a Cristo. Si analizamos la supuesta libertad que disfrutan los seres humanos, nos damos cuenta de que son esclavos de aquello que les gusta hacer. Me incluyo, cualquiera de nosotros estamos ahí. Hay cosas que simple y sencillamente no podemos dejar de hacer. Yo ya te compartía hace unos minutos que apenas anoche, preparando el setting de la transmisión del mensaje esta mañana, intentaba hacerlo de una manera diferente, finalmente no salió. Y soy muy afanado con eso, tengo que reconocerlo, ¿no? Y como testimonio personal, soy esclavo de la perfección, en el sentido de no tolero que las cosas salgan mal. En vez de permitir que sea Dios el que tenga el control y que Él haga las cosas conforme a su perfecta voluntad. Es necesario examinar nuestra vida. Eso te invita esta mañana el Señor, a examinar tu vida para identificar si hay algo que nos está haciendo esclavos. Si hay algo, identificar si hay algo que a ti, que a mí nos está haciendo esclavos. Muchas veces hacemos cosas que no consideramos pecado. Tú o yo quizá no consideramos que es pecado el excusarnos, el exagerar, el decir más de lo que tienes que decir al respecto hasta de ti mismo, por ejemplo, o de comentar de la vida de otras personas, cosa que no te corresponde, o darle consejo a alguien que ni te lo pidió. Algo así como, si yo fuera tú, haría tal cosa de otra manera. ¿Y quién te pidió que le dieras consejo? ¿Acaso te lo pidió? Mejor ora por esa persona, pero no estés erigiéndote en consejero si nadie te está pidiendo que lo hagas. Claro, si es tu hijo o hija, más te vale hacerlo. No estoy hablando de ese caso. Pero aún si es tu amigo más cercano, íntimo, personal, tu hermano en Cristo, ¿tú quién eres para darle consejos si Él no te lo pide? Amados, si analizamos, amigos queridos, este tipo de acciones, en realidad son pecados. Y por ello somos prisioneros. Y entonces, al igual que el rey David, debemos pedir a Dios que nos examine, y te comparto con toda sencillez. Puedo decir que con humildad, pero bueno, al menos con toda sencillez. Es muy común que este hijo de Dios, y acá está mi esposa que no me va a dejar mentir, hasta en voz alta digo, Señor, examina, escudriña mi corazón. No permita, Señor, que yo caiga en algo de lo cual tú mismo me estás pidiendo que no lo haga. Porque soy humano en proceso de construcción, así como los sitios web, ¿no? Que de repente tú entras y de repente ya no está y dice en construcción. Bueno, así estamos, quienes somos hijos de Dios, quienes hemos decidido por Jesús como Señor y Salvador, estamos en proceso continuo de construcción hasta llegar a la estatura del varón perfecto, y esto va a ocurrir solo cuando estemos en su presencia. El rey David continuamente pedía escudriña, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. En inglés, search me God and know my heart, test me and know my anxious thoughts, see if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Esto es Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24. Repito, esto es Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24. David deja testimonio escrito en estos salmos donde clama a Dios que escudriñe su corazón, que lo libere de esos pensamientos que le inquietan, que le señale cualquier cosa que esté ocurriendo en su corazón o en sus acciones que ofendan a Dios, y que le ponga, que le guíe, que le indique
el camino de la vida eterna. Vaya oración la que hace aquí David. Además, la palabra de Dios dice en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Otra vez, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice esto. El mensaje, amados, si lo viéramos aunque sea superficialmente, puede ser entendido de esta forma, al menos de la forma que les quiero compartir ahora. Dios quiere transformarte, o quizá ya te está transformando y convertirte en parte de su familia. Y ahora tú tienes la capacidad, si ya eres hijo de Dios, o al menos si ya te has decidido por Cristo, si ya has tomado tu decisión con la boca y con el corazón, como dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículos 8 al 10, que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca y con el corazón serás salvo, dice. Y entonces puedes hablarle tal cual si fuese tu Padre terrenal. Y si lo leemos una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, esto es lo que dice a grandes rasgos. O al menos si solo lo entendiéramos, y permítanme no ir en contra de lo que apenas el viernes en nuestro estudio discipular el Señor nos hablaba, en este tremendo profundizar a partir del libro En el poder del Espíritu Santo por A.W. Tozer, dicho por sus contemporáneos, no por él mismo o por mí, tremendo profeta de Dios de la primera mitad del siglo XX. Él murió por ahí de principios de los años 60 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, así que yo apenas nacía cuando él moría, él partía con el Señor, pero que hoy el Señor tiene años hablándome por medio de su siervo Tozer, de todo lo que fue el testimonio de su vida. Y regresando, si leemos una vez y otra vez, eso es lo que dice a grandes rasgos, quiero decir a muy grandes rasgos. Pero es fácil, aún si solo lo pensáramos, entender lo que Dios nos está diciendo. Y gracias a Dios que Él, al menos conmigo, amados, no me dejó solamente con la lectura superficial, que es justo de lo que nos habló el viernes. No te quedes solo con la letra, perdón que lo diga así. No estoy diciendo que no estudies la palabra, claro, estúdiala, profundízala. Pero amado, no es lo mismo estudiar la palabra de Dios por nuestra cuenta, o aún en idea, pensamiento o estudio o enseñanza de hombre, de mente de hombre, que hacerlo a la luz, porque no hay otra luz que de la del Espíritu Santo de Dios, teniendo tu comunión con Dios y que Él se te revele y entonces te confirme su palabra Él mismo. Son dos cosas y dos formas de acercarnos completamente distintas. No te quedes con la lectura superficial. A mí me movió el corazón y fue allí en donde me encontré con la maravillosa y hermosa, increíble, sobrenatural verdad que está ahí profunda en Romanos 8, en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Wow! Amén. ¿Por qué el espíritu de adopción, amado? Porque tú y yo no nacimos judíos, o más bien israelitas. Tú y yo no nacimos israelitas, no somos originalmente parte del pueblo de Dios. Ahora, en mi caso, como el de muchos que ya de boca y de corazón hemos decidido creyendo en el Hijo de Dios, por lo tanto hemos sido adoptados e injertados en la cepa original. Y ahora también somos parte de ese pueblo de Dios. Ese es el diseño que está ahí.
Y si tú eres parte del pueblo de Dios, ya no hay más pecado en ti que te genere culpa, pero sí convicción de que tus pecados del pasado han sido no solo perdonados y no solo cubiertos con la sangre de un cordero inmolado, perfecto y sin mancha, sin defecto, sino por la sangre perfecta del Hijo perfecto de Dios, que derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz hace casi 2000 años, y que no solo cubre pecados, sino que los lava. Todos los pecados pasados, todos los pecados presentes y todos los pecados futuros. Es por eso que puede ser injertado en esa cepa y adoptado por Dios mismo como su hijo. Él es tu padre si tú así lo crees. Y profundizando en esto, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer esta mañana con este mensaje? Ya no soy esclavo, dice Julio Melgar. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Tremenda verdad que Dios a Él le entregó y que a mí me entrega. Si de esa manera, de otras muchas dimensiones que el Señor te quiere hablar hoy. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿A qué le temes? ¿De qué eres esclavo? ¿Tú eres hijo de Dios o no? Nacimos siendo esclavos sin ninguna duda, ¿eh? Todos, sin excepción. Nacimos siendo esclavos, pero ¿de quién? ¿O de qué al menos? Y es que pareciera una contradicción. Porque muchos de nosotros nacimos y crecimos en un hogar donde nuestros padres nos cuidaron, nos amaron, nos provieron todo lo que necesitábamos. Yo al menos puedo hablar de eso. Yo nunca pasé hambre. Nunca me faltó techo. Nunca me faltó ropa. Nunca me faltó comida. Nunca me faltó amor. Nunca me faltó compañía. Estoy hablando de mí. No puedo hablar por los demás. Estoy hablando de mí. Y sin embargo, también puedo decir que en algunas cosas, y mi esposa que está aquí lo sabe, me sentí como con carencias, como que algo me faltó, como que algo no era suficiente. Cosa que ya pasando los años, y tengo que decirlo incluso después de que partió mi padre, comprendí, porque lo discerní espiritualmente, porque papá me lo llevó a ello. Hablo de papá Dios. Y entonces entendí tantas cosas de mi padre terrenal porque se me reveló mi padre espiritual. Y dejé de sufrir por un montón de cosas que llevaba yo como una pesada carga. Y dije llevaba, no más, hace muchos años. También es cierto, al menos para quienes hemos decidido por Cristo, amados, que si relacionamos el tema de la esclavitud con el pecado, nos damos cuenta que somos incapaces de dejar de pecar por nuestras propias fuerzas. Y entonces podemos concluir que en tanto vivimos en pecado, estamos esclavizados a este. En tanto vivimos en pecado, estamos esclavizados a ese pecado o a esos pecados. Amados en Cristo, queridos amigos, a lo que me refiero implícitamente y a lo que se refiere implícitamente el apóstol Pablo en este capítulo 8 de la carta a los Romanos, es que nacimos siendo esclavos de nosotros mismos. No olvidemos lo que dice el capítulo 3 también de la carta de Pablo a los Romanos en los versículos 23 y 24, en donde habla que todos pecamos y por lo tanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice a la letra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En inglés, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Amen. Palabra de Dios.
Romanos capítulo 3 versículos 23 y 24. The letter of Apostle Paul to Romans chapter 3 verses 23 and 24. Esto quiere decir, amados, que todos y cada uno de nosotros nacimos en pecado. Todos y cada uno de nosotros, amados, nacimos en pecado, sin excepción. Nacimos siendo pecadores. Por eso si de corazón y de boca tú confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador, eres salvo. Esa salvación no tiene precio, ¿no? Bien escribió Dietrich Bonhoeffer, esta generación, y tengo que decir que hasta la fecha, en su gran mayoría está abaratando la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no tiene precio. Es gratis para ti y para mí que hemos confesado con la boca y con el corazón que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Señor y Salvador. Pero si quisiéramos pagarla, no tendríamos forma de hacerlo porque simplemente es priceless, se diría en inglés. No tiene precio la gracia de Dios. No hay forma de que tú y yo tuviéramos dinero suficiente o que nuestra vida valiese lo suficiente, aunque para Dios valía tanto. Para Dios mismo, para Dios el Padre ha valido tanto que dio la vida de su propio Hijo en esa cruz. Vale tanto que dio la vida de su propio Hijo en esa cruz, es decir, se entregó a sí mismo por ti y por mí. Amados, no naciste, ni yo nací, siendo un lindo angelito, dicho en palabras naturales. Nuestras abuelitas, nuestras madres nos hacen creer eso. Ayer hablábamos, mi mamá preciosa, mis hijos que nos acompañaron, mi esposita amada que fuimos. Pasé por mi madre que ya tiene 84 añitos, mi mamita. Todavía está bastante sana, digo yo. Es temerosa de Dios, es amorosa, tiene una vida larga, fructífera. Ya su primera bisnieta, y justo de la bisnieta hablábamos. Dice, no me gusta decir que está muy linda, pero nos enseña la foto, ¿no? Y claro, yo la conocemos. Y está preciosa la escuincla, la verdad. Es una bebita de mes y medio. Sí, está muy linda. Y sí, está mal que lo digamos así, pero si ustedes vieran la foto, estarían de acuerdo con nosotros. Pero ella, bueno, como ya en otra etapa de su vida gozándose, y dice, en ocasiones ya me siento muy cansada, hijo. Pero verles me anima. Ver a mis nietos en sus caminares, en sus luchas diarias, verte a ti, ver a mi amada Mari, y que conste que no siempre fue la relación así de buena, ¿eh? Pero hoy tenemos una preciosa intimidad, coinonía, comunión, y para mi madre somos así, ¿no? Angelitos. Aunque no lo seamos, no lo somos, nunca lo fuimos, nunca lo vamos a hacer. Pero santos y apartados para Dios, claro que podemos ser, ¿eh? Es tu decisión, si tú decides por Jesús. Y es que, amados, la naturaleza humana es de pecado, es pecaminosa. Si relacionamos el tema de la esclavitud con el pecado, nos damos cuenta que somos incapaces de dejar de pecar, si fuera por nosotros mismos. Nosotros, dirías en palabras naturales y creo que hasta un poco jurídicas, por mutuo propio no podemos dejar de pecar. Es el Espíritu Santo, por lo tanto, Dios mismo que habitando en nosotros, o al menos estando en medio de nosotros, y hay una diferencia enorme entre habitar, bautismo en el Espíritu Santo, o a partir del bautismo en el Espíritu Santo, o estar en medio de nosotros, como dice Génesis 1, que el Espíritu Santo se pasaba por encima de las aguas. Leas, el Espíritu Santo ya estaba, pero no habitaba en nadie. Y claro, si la presencia de Dios por medio del Espíritu está, hay manifestaciones de lo sobrenatural. Pero si habita en ti a partir de que has sido bautizado en el Espíritu, tu vida empieza a cambiar de una manera acelerada, a hacerte más y más y más conforme al propósito de Dios y el carácter, la mente, el corazón
la llenura del Espíritu Santo como Cristo mismo, Hijo de Dios y por tanto como Dios mismo, apartado en santidad para Dios. Si relacionamos entonces el tema de la esclavitud con el pecado, nos damos cuenta que somos incapaces de dejar de pecar por nosotros, por mutuo propio, en nuestras propias fuerzas. Vamos a reflexionar unos breves instantes. En la historia de José, por ejemplo. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Siendo esclavo no podía decidir qué hacer. No podía decidir que un día podría ser libre y salir caminando del lugar donde se encontraba. Por igual, amados, todos nacemos siendo esclavos del pecado. Todos, sin excepción, todos nacemos siendo esclavos del pecado. Y para adueñarnos de un esclavo, para adueñarse de un esclavo, se debe de pagar un precio. Tal como pasó con José. ¿Quién pagó un precio por José? Potifar. Primero fue Potifar. Esto es, se necesitó un precio para comprarnos y librarnos del pecado. Y el precio que pagó Cristo por nosotros, que fue hasta la última gota de su sangre en esa cruz hace casi 2000 años, dando su vida natural por nosotros, fue para darnos esa libertad, salvación y vida eterna. Y perdón de pecados, por cierto. Entonces es que solo una vez entendemos que el Señor pagó el precio que se debía pagar para que fuésemos libres de la esclavitud que trae el pecado. Y entonces nos podemos hacer una pregunta, al menos esta pregunta. Si ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Si ya no soy esclavo del pecado, ¿qué pasa si estoy luchando con el pecado? ¡Wow! Porque tú y yo, aunque hayamos decidido por Cristo, seguimos luchando todos los días con el pecado. Pero si ya estamos en Cristo, ya no soy esclavo del pecado, pero sigo luchando todos los días con ese pecado. ¿Capichi? Y esa, amados, es la pregunta clave. Es la clave de la pregunta. Son dos planteamientos distintos. Es la pregunta clave, pero también es la clave de la pregunta. Y esta fue contestada. Ya no somos esclavos. Sin embargo, sí, seguimos luchando todos los días con el pecado. La diferencia es que ya no luchas tú, si así lo decidiste. Es Cristo mismo, el Espíritu Santo, el Padre. Si el Espíritu está contigo, si el Espíritu habita en ti, genera convicción en ti, y es Él el que da la lucha. No es tu batalla más, es su batalla si Él vive en ti, si Él habita en ti. Y es en esto que Dios muestra su amor, que aún cuando nosotros no nos dábamos cuenta qué tan malos éramos, o qué tan malos somos quizá, porque Él va llevándonos de escalón en escalón, paso a paso, para llevarnos hasta la estatura del varón perfecto. Y es en esto que Dios muestra su amor, que cuando nosotros no nos dábamos cuenta, o no nos damos cuenta de todavía la maldad que puede haber en nosotros, y que el Señor va limpiando, porque es un proceso, esta justificación, vanagloriándonos en nuestro orgullo y negligencia en muchas ocasiones. Él, el Padre, nos muestra a Cristo. Nos da al Espíritu Santo. Aquí lo dejó, así lo dijo Jesús. Yo parto y me voy con el Padre, pero los dejo al Consolador, al Espíritu de verdad. Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ese Espíritu de verdad nos quita la venda de los ojos para poder ver el mal en nosotros, en la humanidad, aún en los hijos de Dios, porque seguimos pecando, pero Él
Él, no nosotros, es el que nos libera de ese pecado y nos va haciendo a un lado y nos va apartando y nos va santificando para hacernos cada vez más como su Hijo. Y nos aparta de ese mal que habita en nosotros y nos va circuncidando el corazón, como dice la palabra de Dios. Amados en Cristo, queridos amigos, esto no se trata de que una vez que somos cristianos, o que creemos en Cristo, ya no vamos a pecar. Aun siendo cristianos, aun habiendo decidido por Cristo, en nosotros va a seguir habiendo pecado. Solo que te va a pasar seguramente, como lo digo con sencillez, ya no quiero decir con humildad, porque luego he recibido crítica, porque ¿por qué dices que eres humilde? Eso no te hace humilde. Ok, con sencillez. El Espíritu de Dios cada vez con más frecuencia ya no me deja ni pecar. Puede venir el ataque del pensamiento o la intención que inmediatamente el Espíritu Santo aleja y me dice no. Ni ese pensamiento, ni esa emoción, ni esa acción, tu carácter es como el de Cristo. Se acabó, ni lo pienses. Eso te va a empezar a pasar. Eso te va a empezar a pasar a ti también. Eso te va a empezar a pasar si verdaderamente tienes esa convicción por el Hijo de Dios. Y con ello estamos levantando armas, muros de bronce, así me lo ha dejado ver el Señor desde hace tiempo. Nos hemos colocado el equipo, la armadura para la batalla, dice la palabra de Dios, que te vistas para la batalla. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, ceñidos tus lomos con la verdad, en un brazo el escudo de la fe y en el otro la espada del Espíritu. Amados, yo te lo puedo decir, estando sirviendo en hospitales y a veces también en la calle o en otras actividades ministeriales, oído cómo el Espíritu de Dios desenvaina esa espada y te viste a ti de otra nueva y distinta. Conforme a la batalla que vas a luchar cuando te toca hacerlo. En ocasiones te dicen no te metas, tu hora, la batalla es mía. Yo sé que lo que estoy diciendo y compartiendo aquí suena a locura, pero digo yo, bendita locura, porque yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en el Espíritu Santo, tengo convicción de que es el Espíritu de Dios el que habita en mí. Amados, porque he sido bautizado no solo en agua conforme al arrepentimiento de pecados, sino en el Espíritu Santo, amado. Y lo digo con completa convicción y certeza, porque así Él me lo ha dejado ver, Él me lo ha enseñado, Él me lo ha mostrado. Al levantar estas armas y ponernos esta armadura, nos hemos colocado este equipo para la batalla. Hemos cavado nuestras propias trincheras. Y desde ese momento y entonces a lo largo de tu vida te encuentras como yo en medio de batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla en contra del pecado propio y el de otros. En contra de las acechanzas del maligno. Dice la palabra de Dios, Pablo, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo los he visto. Nuevamente, suena locura. Yo los he visto, amados. Yo mismo he sido, por gracia de Dios, instrumento de pelea y de batalla para ello. Aunque sé que no soy mi propio Salvador. Ni tú que me ves acá en las redes sociales, en Periscope, en Facebook Live, o lo vayas a hacer más tarde. Nosotros no somos nuestro propio Salvador. En muchas ocasiones relacionamos el pecado con las cosas aparentemente malas, o al menos malas a los ojos de los hombres. Podemos ponerle la etiqueta de pecado a muchas cosas tales como la pornografía, por ejemplo, o el consumir alcohol, o el consumo de drogas, o la inmoralidad sexual, o el homosexualismo,
o la sensualidad, o la vanagloria, o el orgullo. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que son aparentemente buenas? Por ejemplo, ser amable, el ser generoso, el ser organizado, el ser caritativo. O también, ¿qué pasa con nuestras disciplinas como cristianos? Orar, ofrendar, servir, atender. ¿Qué pasa con esto? Muchos nos encontramos en esa situación. Estamos sirviendo, estamos compartiendo y siendo, o al menos así lo cree este Hijo de Dios, usados por Dios para compartir verdad de Dios en su palabra, lleno del Espíritu Santo. Pero no me lo creas a mí, tú en tu oración busca de Dios y pídele, Señor, lo que este hijo tuyo, primero si es hijo, y primero si es siervo, y primero si es tu ministro, y primero si es tu pastor o profeta o lo que sea, y como sea él, que él te diga que yo soy para él, y como él me use, ¿está hablando lo que tú quieres que yo reciba o está hablando él con su mente? Porque mi clamor siempre es, Señor, habla tú, no yo. ¿En qué parte de la ecuación y qué parte de la ecuación eres tú? Soy ingeniero, no puedo hablar de otra manera más que así en términos aritméticos, matemáticos. Yo soy parte de una ecuación de Dios. Porque yo tengo un llamado de Dios para algo. El problema de la esclavitud, amados, puede ser entendido como un trastorno bipolar. Hay dos extremos en la esclavitud. Al pecado o al hombre, como ya nos ha compartido el Señor ahí en Juan en el capítulo 8, versículo 14, o en la primera carta de Pablo a los Corintios, pero en capítulo 14, no, perdón, capítulo 8 de Juan, versículos 22 al 24, o en carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 32, 33 y 34. Hay polos opuestos, pecado, hombre al menos. Lo sigo de esta forma porque al principio tratamos de entender que ya no somos esclavos. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. A pesar de que muchas veces nos podemos sentir como tales y que día a día estamos librando una batalla en contra del pecado. O de lo que el hombre quiere o dice que debemos de hacer o ser, aun que sean cristianos. El polo opuesto es que cuando ya hemos discernido, no solo entendido, discernido en el Espíritu, que ya no somos esclavos, es decir, que ahora también eres salvo, que has sido injertado en la cepa, que has sido adoptado por Abba como tu hijo, como su hijo. No solo no eres esclavo, también has sido adoptado. No solo ya no eres esclavo, has sido adoptado. Y aunque por alguna razón empezamos a hacer ciertas cosas y realizar distintas actividades para mantener nuestra salvación, para buscar la aprobación de otras personas, para quedar bien con nosotros mismos, y que estoy diciendo, de buscar la aprobación, buscar quedar bien con otros y con nosotros mismos, es un polo, es un extremo, y es el más peligroso, porque nos puede engañar haciéndonos creer que todo está bien, porque los otros dicen que estamos bien, o porque me siento bien yo. Es más, déjame ponértelo en esos términos. Tanto fue tu compromiso con Dios, de el primer amor y luego el compromiso con Dios, que decidiste dejarlo todo y meterte a un instituto bíblico de tiempo completo, dejar y abandonar todo pensando en que eres un estudiante. Pero conozco gente adulta que ha dejado todo, incluso a costa de que la familia pase hambre, porque dejan hasta el trabajo, dicen Dios va a sostener y dejan todo y se meten en un instituto bíblico o a servir de tiempo completo pensando que con eso agradan a Dios. ¿Y qué crees, varón? ¿Qué crees, mujer? ¿No es así? Claro, Dios te respalda,
Porque estás haciendo cosas para Él, pero no lo aprueba, porque no estás conforme a su propósito. Y tú piensas que lo estás haciendo bien. Y escucha, al enemigo mismo no le importa que vayamos a la iglesia, ¿eh? Ni cosquillas le haces con eso. No le importa que tengas amigos, no le importa que seas amable, no le importa que seamos buenos. Porque lo único que importa es que tu actividad, que tu testimonio, que tu vida suba como olor fragante, dice la palabra de Dios, delante del Padre y del Hijo. Y eso no va a poder ser si no estás lleno del Espíritu Santo y en dirección conforme al propósito de Dios para tu vida. Si nuestro enfoque es cualquiera que es distinto de agradar a Dios, es más, el enemigo nos ayuda en la pretensión del cumplimiento de cada una de las leyes que Dios nos dio, lo que oíste. Porque si alguien conoce a Dios, ¿quién crees que es? Satanás. Era su director de la alabanza, por si no lo sabías. Por decirlo de esta manera y en términos naturales. Entonces, si alguien conoce a Dios, es Satanás. La pregunta entonces aquí para ti es, ¿y tú conoces a Dios? Porque para conocer a Dios tienes que tener relación con Dios, ¿eh? Ah, por cierto, y no te dejes engañar que tú vas a conocer a Dios solo estudiando la letra, ¿eh? Solo estudiando la letra lo que conoces es el testimonio de los hechos de Dios. Porque a Dios solo lo conoces si tienes relación con Él, ¿eh? Y solo vas a tener una relación con Él como lo tendrías con cualquier ser humano si lo buscas. Porque si lo buscas, entonces seguramente te vas a encontrar con Él, porque Él siempre se te va a revelar y entonces vas a tener una relación con Él. Es así como tú vas a conocer a Dios. Tú no le tienes que demostrar a nadie que eres salvo. A nadie le tienes que demostrar nada, de hecho. Por eso es que David clamaba, Señor, escudriña mi corazón y guíame conforme a tu voluntad, dicho en mis palabras. Pero eso es lo que David clamaba y pedía. Tú no tienes por qué quedar bien con nadie. Así sea el pastor o el ministro o ministra más consagrado, según tú. No hace demasiadas semanas él me decía, fulano de tal ya está dando clase para los jóvenes, deberían de ir. Y no lo digo en la crítica, lo que estoy diciendo es, no, yo no voy a ir a ningún lado por ver a nadie que dé clases, por muy erudito y cultivado que sea y muy picudo que sea, y se sepa la Biblia de tapa a tapa. Jamás voy a hacer eso. Muy distinto es que Dios me diga, ve a tal lugar porque voy a tener un mensaje para ti en el corazón y en la boca de tal pastor. Eso es muy distinto. Como me llamó y me dijo, levanta obra y habla de mí, no de mis obras. Eso fue lo que me pidió. Háblales de mí, no de mis obras. Claro, no puedo hablarte de Él si Él no me da el fundamento del por qué te hablo de Él a través de lo que me dice en su palabra. Pero primero me habla Él. Amado, el ser hijo y siervo de Dios no se trata de que una vez que soy salvo, tengo que seguir salvándome yo mismo. O haciendo cosas para convencerme de que yo soy salvo. Ninguna de esas. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame o me salve. Nada. Él me salvó porque me amó lo suficiente. No por lo que hice o lo que dejé de hacer, sino por quién es Él. ¿Y es a esto? A lo que se refiere la palabra de Dios en Romanos cuando escribe que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor. Romanos capítulo 8 versículo 15. No recibimos espíritu de esclavitud para estar en temor. No hemos recibido un espíritu de esclavitud que nos amarra a nosotros mismos y a otros y nos hace esclavos de nosotros mismos o de otros, tratando de provocar una salvación que jamás la podríamos provocar nosotros mismos o solo con la letra. Perdón que lo diga así.
Quienes estuvieron el viernes acá ahora ya saben por qué nos habló así el viernes. Porque eso fue lo que nos dijo el viernes también. ¿En qué estás creyendo? ¿En lo que lees? ¿O en quien inspiró lo que lees? ¿Qué prefieres? ¿Conocer la obra o conocer al autor de la obra? Yo no sé tú, yo prefiero conocer al autor de la obra. Y él me ha revelado la obra. Yo prefiero conocer al autor de la palabra y él me ha revelado los paraqués de esa palabra, sus diseños eternos. Es tan fácil caer en este tipo de esclavitud, amados. Y entonces volverte fariseo, volverte legalista. Dios no quiere que seas fariseo ni legalista, o saduceo, o cualquier feo. Perdón que lo diga de esta manera. Pero eso es justo lo que Cristo dijo: generación de víboras, les dijo. Bueno, estamos igual, en pleno siglo XXI. No estamos muy distintos hoy. Entre el cuerpo de Cristo o el que de la que debería de ser su eclesia, su asamblea, sigue habiendo muchos legalistas y fariseos y saduceos y feos. Y pensando que hay sana doctrina, cuando claramente la palabra de Dios, amados, y esto el Señor me lo ha venido hablando con tanta fuerza me lo ha venido hablando el Señor. Cuando me dice en toda verdad, en toda palabra, en Gálatas 5:14, habla fuerte y dice: porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata la palabra de Dios, de eso se trata la palabra, de eso se trata la palabra de Dios. Gálatas 5:14, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amado. No hay nada que otra más que Dios quiera. Eso es todo lo que Él está buscando que tú tengas. Amado, ninguno puede ser bueno, suficiente por sí mismo. Lo que necesitamos es a Cristo, por medio del Espíritu Santo, que nos hace libres, nos da la mano, nos saca de esa celda en donde vivíamos como esclavos y nos lleva tal como nos encuentra, mugrosos, harapientos, sucios, como cadáveres apestosos, y nos lleva con Él, nos renueva, nos restaura, nos limpia, nos edifica, nos levanta, nos viste de lino fino, llegado el momento para llegar a las bodas del Cordero, conforme a Apocalipsis 9, versículo 6, si no mal recuerdo es el versículo 6, lo veremos, no importa, pero es Apocalipsis 19. Tú no vas a llegar a las bodas del Cordero si no estás vestido de justicia. No es lo mismo ser salvo que llegar a las bodas del Cordero, por cierto. Ya llegaremos a ese tipo de profundización de esa revelación de Dios. Y este es el mensaje del Evangelio, que nos es anunciado a través de Cristo. Cristo vino a anunciar la verdad, su verdad, el Evangelio del reino de Dios. La única verdad que nos da la libertad de saber que ya no soy quien me salvó, no soy yo quien me ha salvado, sino Cristo, el Hijo de Dios. El único Dios todopoderoso que me salvó por amor. Así como acabo de leer en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo? Amén, Dios. Amarnos. ¿Qué hace Dios? Amarnos. ¿Qué va a seguir haciendo Dios? Amarnos. Me amó lo suficiente. Te amó y te ama y te seguirá amando lo suficiente como para mandar a su Hijo a morir por ti, por mí. Un regalo que tú y yo no merecíamos. Y no solo eso, por ese regalo podemos clamar: Abba, Padre. Abba, Padre. Porque al ser salvos inmediatamente nos convertimos en parte de su familia.
Hemos sido adoptados, como dice la palabra de Dios. No solamente el Señor nos libera de la esclavitud, sino que también nos hace hijos suyos. Y esta es la parte más asombrosa de todo. No solo no merecíamos ser salvos, pero nos salvó. Nos libertó de esclavitud. Éramos huérfanos, nos adoptó. Nos ama tanto que no solo nos perdonó y no solo nos libertó, sino que también nos adoptó. Otra vez, Él nos ama tanto que no solo nos perdonó, sino que nos libertó y nos adoptó. No se trata de nada que yo haga, sino de lo que Él ya hizo y va a seguir haciendo. Nada que yo haga importa. Nada que tú hagas importa para nadie, aunque piensen o digan que les importa cómo te comportas, porque lo único que importa es lo que Dios piensa de ti, no lo que el hombre piensa de ti. No importa lo que el hombre cree de ti, sino lo que Dios cree de ti. No importa quién dice el hombre, quien sea, por santificado y por picudo y por regresado de no me preguntes dónde y por superpastor que sea y superministro evangelista que sea. No importa lo que dice que quién eres tú, porque lo único que importa es quién dice Dios que eres tú. Y cuando como cristianos recibimos esta verdad con V de vaca mayúscula y la discernimos con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro espíritu, nuestro entendimiento, entonces es que recibimos y nos damos cuenta que lo único que nos mueve y sostiene es el amor incondicional de Dios. Es lo único que nos mueve y nos sostiene, el amor incondicional de Dios. Vamos a terminar, amados. Ese amor, el amor que Dios mostró por nosotros en la cruz es el único que puede hacer de nosotros una persona completamente nueva. Muere tu viejo yo y nace tu nuevo yo. Ya no eres más tú, ahora eres quien Dios dice que tú eres. Ya no eres quien dice el hombre que tú eres, sino quien Dios dice que tú eres. Ese amor es el que me da la confianza de levantarme. Ese amor es el que me permite seguir peleando todos los días la buena batalla, en contra del pecado, en contra de mí mismo. Porque no soy yo quien da la batalla, es el Espíritu de Dios en mí el que da la batalla. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abba, Padre, puedes clamar. Y entonces mi Padre, el tuyo del cielo, es quien me libra, quien me defiende y quien pelea esa batalla. Y es a raíz de ese amor que puedo obrar para bien, entonces sí. Que puedo caminar en santidad apartado para Dios. Y todas y cada una de las cosas que haces tú hoy, ahora, a partir de este momento que hago yo, son movidas, son impulsadas, son motivadas por el amor de Dios, para glorificar a Dios, por gracia de Dios. No es una obligación, no es una condenación, sino que por medio de su amor discernimos cuán inmenso y cuán hermoso es su amor, que su Hijo amado, Dios mismo, derramó hasta la última gota de su sangre hace casi 2000 años, por amor a ti, por amor a mí. De tal manera que, como dice entonces su palabra preciosa, ahí en Juan, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú eres libre en Cristo, si tú mismo así, amado, quieres que sea.
¿Qué es lo que tú estás clamando ahora? ¿Qué es lo que tú, amado, estás clamando ahora? A eso te está invitando el Señor. Así que me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Que levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas
manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo.